No hay duda de que en la inmensidad del mar se ocultan muchos misterios, y con el paso del tiempo es probable que en lugar de disminuir, estos aumenten aún más. En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso del Casey Nichol. El día jueves 12 de abril del año 1990, en Richland Hill, Georgia, Billy Joe Nesmith, de 23 años, se preparó para una expedición de 7 días en el Océano Atlántico en el barco pesquero llamado Casey Nichol. Junto a él viajarían su hermano mayor, Nathan, su sobrino Kate Wilkes y un amigo llamado Franklin Bradley. El Casey Nichol había sido alquilado a Doug Tyson, un conocido de Billy Joe. Justamente antes de esta expedición, había estado más de un mes en dique seco para su mantenimiento rutinario. Billy Joe tenía mucha experiencia manejando barcos. Nathan también, pero no tanta como su hermano menor Billy. Así que siempre que había algún inconveniente, Nathan le avisaba a su hermano. El día 13 de abril a la madrugada, se encontraba Nathan manejando el barco mientras el resto del grupo dormía. Mientras lo hacía, sentía que algo con los controles no estaba bien. Por más que intentaba acelerar, no sentía que el barco lo hiciera. Su hermano Billy Joe se encontraba durmiendo. Al principio a Nathan le molestaba pensar que tenía que ir a despertarlo para avisarle que algo mal ocurría con los controles. Pero tras hacer algunas pruebas y no notar que el barco acelerara, tuvo que ir a despertar a Billy Joe. Billy Joe se levantó de su litera y fue a comprobar qué estaba ocurriendo. En efecto, el barco iba a una velocidad reducida por más que aceleraran. Entonces, decidieron comprobar el estado del motor. Grande fue la sorpresa de ambos cuando, al abrir la tapa del compartimiento, encontraron el motor completamente inundado. Billy Joe automáticamente se dio cuenta que era una situación grave, así que le pidió a Nathan que despertara a Kate y a Franklin para que los ayudaran. Nathan se dirigió al camarote del barco. Y al llegar allí se llevó otra terrible sorpresa. El suelo estaba mojado, con varios centímetros de agua comenzando a inundar el camarote. Nathan, sin demoras, despertó a Kate y a Franklin y le dio aviso a Billy Joe de lo que estaba ocurriendo en el camarote. Billy Joe se dio cuenta que ya no era prioridad solucionar el tema del motor, porque el barco se estaba hundiendo. Nathan, Franklin y Kate con baldes intentaban sacar el agua porque las bombas no funcionaban, mientras Billy Joe pedía ayuda por la radio. El agua entraba más rápido de lo que el grupo podía sacar con los baldes, y llegó un momento en que debido al ingreso del agua en el barco, el sistema eléctrico se vio comprometido. Al inicio hubo unos parpadeos en las luces, para que finalmente quedara todo el barco a oscuras. Viendo que era inevitable el hundimiento del barco, decidieron juntar las provisiones que tenían, subirse a la balsa salvavidas y abandonar el barco. La balsa salvavidas era de un tamaño para 2 personas y estaba bastante deteriorada. Igualmente, les serviría para sobrevivir hasta que sean encontrados. Aunque Billy Joe había pedido ayuda por la radio, no había recibido respuesta. Eso no aseguraba que su mensaje no hubiera sido escuchado. En el mejor de los casos, ya se estaría iniciando su rescate. En el peor, si su llamado no había sido recibido, sería cuestión de tiempo antes de que, al no tener noticias de ellos, sus familiares se preocuparan y comenzaran a buscarlos. Ya al amanecer, el grupo desayunó una nueva mala noticia. La balsa se estaba desinflando. Tenía un agujero que por más que intentaron sellarlo, no había forma de evitar que el aire se escapara por él. Por suerte, una escotilla perteneciente al barco llegó flotando donde estaban ellos. Como pudieron, subieron lo que quedaba de la balsa sobre la escotilla, y en ese momento fue cuando Nathan vio a lo lejos el casco del Casey Nichol apenas a flote. Así que se le ocurrió ir hasta el casco y mantenerse a flote allí. A sus compañeros no les pareció una buena idea separarse, pero igualmente Nathan empezó a nadar hasta el casco. Nadar en el océano es una tarea muy complicada. Si bien el casco estaba a la vista, Nathan no podía saber qué tan lejos estaba. Pero empezó a nadar a la mañana de ese día y llegó ya para el atardecer. Llegó con lo último que le quedaba de fuerza, en muy mal estado. Al nadar había estado tragando el agua salada del océano. Cuando finalmente oscureció, perdió de vista a sus compañeros de viaje. Esa noche no pudo dormir, tenía miedo que en cualquier momento el barco terminara de hundirse y lo arrastrara con él. A la mañana siguiente, Nathan
pudo ver a lo lejos humo. Ese humo salía de un barco. Era un barco que estaba en la dirección de donde había visto a sus compañeros el día anterior. Vio que el barco parecía hacer unas vueltas por esa zona, así que se alegró de pensar que sus compañeros estaban siendo rescatados. Parecía que era cuestión de tiempo para que él también sea rescatado, pero el barco a la distancia nunca llegó hasta él. Una caja hecha de polietileno y madera que estaba en la cubierta del Casey Nicole se desprendió el segundo día. Esta caja flotaba muy bien y le daba un poco de resguardo del sol a Nathan. Ya llevaba mucho tiempo abajo del sol y su piel estaba empezando a quemarse, sumado a que estaba deshidratado y no tenía nada para alimentarse. Le quedaba poco tiempo y lo sabía. Por suerte para él, el día 15 de abril fue rescatado. Una de las primeras cosas que hizo Nathan al recuperarse fue preguntar por el resto del grupo. Quería saber cómo se encontraban. Fue en ese momento que se enteró que el único que había sido rescatado había sido él. ¿Cómo era posible? Nathan había visto un barco haciendo algunas maniobras por la zona donde había visto por última vez a sus compañeros. Podría ser que el barco estuviese haciendo maniobras, pero por otro motivo distinto al de rescatar a sus compañeros. O incluso, podría ser que el barco hubiese sido producto de la imaginación de Nathan. Las autoridades siguieron buscando a los 3 hombres desaparecidos, pero no pudieron encontrarlos. Ni siquiera la balsa o la escotilla que habían estado usando para mantenerse a flote. Finalmente la búsqueda fue cancelada, pero la familia de los hombres desaparecidos no perdieron las esperanzas, aunque no podían hacer nada. Pero algo ocurrió el día 5 de octubre, varios meses después del hundimiento del Casey Nicole. En la casa de Oneida, la hermana de Nathan y Billy Joe, sonó el teléfono. Al atender, del otro lado, una persona que hablaba español repetía el número de teléfono y el nombre de Oneida. Luego hubo una estática y se cortó la llamada. Ese mismo día, Doug Tyson, el dueño del Casey Nicole, también recibió una llamada telefónica, donde hablaban en español y no pudo entender qué trataban de decir. Como la familia de Nathan y Doug se mantenían en contacto, en cierto momento se mencionó estas llamadas que habían recibido, y lo que era una simple llamada, de golpe parecía algo más. Las llamadas no terminaron ahí. Doug recibió 3 llamadas similares y en la casa de Oneida 2 más. La última fue en marzo de 1991. En esa llamada, la persona del otro lado del teléfono dijo una frase simple en inglés: "Los llevaré a casa", y la conexión se cortó. Si bien la familia de los 3 hombres desaparecidos esperaban que de alguna forma volvieran a sus casas, nunca lo hicieron. Y nunca más nadie volvió a recibir llamadas del hombre que hablaba en español. ¿Podrían ser estas llamadas una broma de mal gusto? Si era así, ¿por qué alguien lo haría varios meses después de la desaparición de los 3 hombres? Teniendo en cuenta que Nathan vio un barco, sumado a que nunca se encontró ni los chalecos salvavidas ni la balsa, y sumado a las llamadas telefónicas, se podría llegar a pensar que tal vez los 3 hombres están vivos, y tal vez realmente fueron levantados por un barco que podría haber estado de forma ilegal en el lugar, y finalmente llevó a los 3 hombres a otro país en contra de la voluntad de ellos. Las llamadas telefónicas podrían ser de alguien que se hizo amigo de alguno de estos hombres. Pero todas estas son suposiciones. Oficialmente los 3 hombres se consideran muertos. Nathan no puede creer eso. Él cree que si él sobrevivió, los demás deberían haberlo hecho también. Juntos tenían más posibilidades de hacerlo. Y en el caso de que estén muertos, sigue la duda. ¿Encontraron la muerte en el océano? ¿O fueron llevados a otro lugar donde finalmente murieron? Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.